sistema globalmente armonizado, un tema que uno dice químicos, y ahora con todo el tema de la pandemia, de todo lo que nos pasó con el COVID-19, creo que aprendimos que los químicos también eran parte fundamental de las organizaciones. Y así como el riesgo biológico, hay veces los dejamos por allá un poquito aparte, pero con el químico de hoy, actualmente, con toda la normatividad que salió nueva acá con la resolución 773 de 2021, nos va a hacer generar en las organizaciones medidas de prevención para evitar ocurrencias a causa de estas sustancias químicas. Voy a empezar primero con un tema fundamental y son las generalidades de estas sustancias químicas, para luego compartirles como unos tips de manera general de cómo iniciamos a generar esos mecanismos del sistema globalmente armonizado en la organización. Listo. Entonces, lo primero que debemos de conocer es qué son las sustancias químicas. Las sustancias químicas son todas las composiciones y estas químicas, digamos que ya vienen definidas y se encuentran de manera natural o obtenidas por medio de procesos de producción. Es decir, cuando ya se está generando, si hay un proceso que implica que se transforme esa materia, ya hablamos de que ya se puede haber un proceso de transformación allí. Pero las sustancias químicas se clasifican en dos aspectos: sustancias químicas peligrosas y sustancias químicas no peligrosas. ¿Cuáles son las sustancias químicas no peligrosas? Aquellas que no generan daño al medio ambiente, a la salud de las personas que lo manipulan, ni a la infraestructura. En cambio, las sustancias químicas peligrosas son aquellas que desprenden agentes químicos peligrosos como lo son polvos, humos, gases, vapores, líquidos o fibras, y que pueden causar daño a la salud de las personas que manipulan, al medio ambiente o a la infraestructura. Esas son como las dos grandes diferencias entre las sustancias que se pueden encontrar en la organización, porque nosotros podemos encontrar sustancias químicas que no son peligrosas y otras que sí, y que se tiene que hacer un manejo diferente de acuerdo a la resolución 773 de 2021. El sistema globalmente armonizado entonces nace en el mundo más o menos como en el 2016, 2017, se ponen por allá un montón de personas expertas y empieza a hablar de que las sustancias no estaban, digamos, llegando hacia las personas, es decir, se estaba haciendo como se transportaba, se almacenaban, pero no se tenía de que las personas conocieran la peligrosidad de esas sustancias. Y desde allí empieza a nacer el sistema globalmente armonizado, que lo que busca es que esas sustancias sean internacionales, es decir, que todas las personas conozcan cuando vean un pictograma de qué significa esa sustancia. Entonces, básicamente, la pregunta es: ¿qué busca el sistema globalmente armonizado? Que las sustancias químicas se puedan comunicar fácilmente a todas las personas. Para eso, entonces, se clasificaron las sustancias de acuerdo a la peligrosidad. Y aquí vamos a ver como vamos a ver los pictogramas de cómo se clasifican. Entonces, vamos a ver estos pictogramas que siempre van a ser en rombito, rojito y negro. Vamos a encontrar que las sustancias se clasifican en peligros físicos, que nos dice que básicamente son las que nos van a hacer daño. Estas primeras nos van a hacer daño ¿a quién? Hacia la infraestructura de la organización. Las de peligros para la salud humana nos habla de que obviamente es daño ¿para quién? Para todos los humanos, y las de peligro para el medio ambiente. Entonces voy a hablar de una de estas, por ejemplo, la de líquidos inflamables. Acá podemos encontrar los alcoholes. ¿Y qué pasa cuando almacenamos alcohol? Pues que es un líquido altamente inflamable. Lo que puede pasar es que puede haber un incendio si está en un calor a más de 90 grados centígrados o 60. Entonces, por eso es importante saberlo manipular. En esta, por ejemplo, que nos aparece este rombo para la salud, es peligro por aspiración. Básicamente nos va a aparecer mucho cuando conocemos las sustancias que son cancerígenas, mutágenas o tóxicas. Tóxicas las vamos a ver en pero normalmente cuando son cancerígenas o mutágenas. ¿Por qué?
¿Y cómo se clasifican esas sustancias cuando son cancerígenas o mutágenas? Entonces, vamos a ver que a las sustancias químicas que vamos a conocer como mutágenas o cancerígenas, lo primero, se clasifican en categoría 1, categoría 1A, categoría 1B y categoría 2. ¿Qué significa que sea categoría 1? Básicamente que ya sí o sí está comprobado que esa sustancia puede generar daños, puede generar cáncer a las personas, o cuando son mutágenas es que puede transformar, puede cambiar, por decir, el tema de los ovarios de las mujeres. Entonces ahí podemos ver que en las empresas agrarias, cuando se manipulan muchos pesticidas, normalmente hay zonas donde los niños nacen con labios leporino o cualquiera de estas situaciones. Y en las sustancias cancerígenas también se clasifican en categoría 1, categoría 1A, categoría 1B y categoría 2. Les voy a contar una historia que me pasó en una empresa y desde allí, digamos que empezó a encantarme el tema de las sustancias químicas, y fue que cuando yo estaba iniciando mis prácticas allí, un día, digamos que llegaban muchos remanentes de sustancias, porque lo que hacían era lavar unas canecas de 55 galones y llegaban innumerables sustancias químicas que se desconocía su procedencia, se desconocía qué traían. Un día, un trabajador se encontraba lavando una caneca de estas y le cae, por error, le cae una gotica de esa sustancia en su mano. Resulta que la gotica era de un ácido. Y ese ácido, ¿qué hizo en la persona? Básicamente le generó una quemadura de 3er grado con 70 días de incapacidad. Entonces, de allí empezamos a validar qué era lo que necesitábamos como empresa para evitar de que esto volviera a ocurrir. Entonces, los primeros pasos que vamos a tener en cuenta, yo dejo de compartir por acá la pantalla. Qué pena, para mostrarles. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a realizar un inventario de sustancias químicas. ¿Cómo es hacer un inventario de sustancias químicas? Siempre vamos a ir hacia los lugares donde se encuentren almacenadas nuestras sustancias químicas. Entonces, vamos a determinar con un lápiz, un papel, y vamos a anotar los nombres de esas sustancias químicas para poder validar y solicitar a nuestro cliente, que sería el segundo paso, nuestros clientes o proveedores, solicitar las fichas técnicas. ¿Qué son las fichas técnicas? Las fichas técnicas son los mecanismos que me permiten describir los productos químicos y me suministran como toda la información de cómo se debe manipular esta sustancia química. Entonces, primero, validar el tema de qué sustancias somos las que manejamos. Después de que tengamos ese consolidado, vamos a realizar lo segundo, validar con nuestros proveedores las fichas de datos de seguridad. Y lo tercero, vamos a hacer una clasificación de esas sustancias químicas. Entonces, esa clasificación yo les voy a dar por acá un regalito. Espérame, qué pena, que es que no sé si ahí están viendo, Ninfa, me colaboras, porfa, si están viendo el regalito que les voy a dar. Sí. No, aquí estamos viendo la ficha de datos de seguridad. Ok. Espérame, ya paso a la otra pantalla. Claro que sí. Te confirmo apenas la vea. Listo. Entonces, ya les comparto. Claro que sí. Acá. Listo. Entonces, este regalito se los vamos a dar. Vamos a ver, yo traje una sustancia química que creo que todos estamos manejando en este momento, y es el alcohol etílico. Lo que primero vamos a ver en el alcohol etílico es básicamente, que ya les comparto, es que no me deja compartir, qué pena, déjame. No, aquí la estamos viendo el Excel. Sí, el Excel, ok. Voy a compartir toda la pantalla, qué pena. Ajá. Para poder que me vean cuando me paso. Listo, entonces esta es la fecha de seguridad del alcohol etílico. Acá nos traen los 16 ítems que me pide la norma. Entonces, ¿qué me dice? Primero, que
me habla de una identificación de los peligros, donde en el segundo ítem, ¿qué me está diciendo acá? Que es una sustancia inflamable y la parte de que genera irritación cutánea, ¿cierto? Que este es el pictograma que nos dice. Y por acá me dice, básicamente, cuáles son las composiciones o la información de los componentes. Es importante que ustedes siempre miren el número del CAS. ¿Por qué? El número del CAS es el que me dice si la sustancia química es cancerígena, si la sustancia química no es cancerígena o mutágena, y pues de acuerdo a eso determinar la implementación de esto. Entonces, vamos a ir a este archivo que se los voy a regalar y acá nosotros ponemos zona o lugar donde vamos a encontrar la sustancia, o ustedes le adicionan lo que ustedes quieran. Este es, digamos, básico. Acá ponemos el nombre comercial y luego ponemos los componentes. Entonces, acá en la hoja de seguridad, ¿qué me está diciendo? Que nosotros tenemos que esto se llama alcohol etílico y me trae el número del CAS. Entonces, el número del CAS me lo dice 64175, que es el que vemos acá, y yo pongo acá la clasificación según el sistema globalmente armonizado. ¿Qué clasificación pongo? Voy a poner que esa clasificación se va a dar básicamente en una categoría 2 de líquidos inflamables y en irritación cutánea categoría 2, o sea, la podemos clasificar como un peligro medio. Entonces acá nosotros clasificados según sistema globalmente armonizado, peligro medio. Frases. ¿Para qué nos van a servir estas frases? Básicamente las frases es lo que nos dice si la sustancia química es, digamos, tiene una peligrosidad específica en algunos sitios o no. Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? Las frases nosotros las vamos a conocer como H y P. La H es para la persona o para la infraestructura y las P normalmente son para el medio ambiente. Entonces, hablamos de líquidos y vapores muy inflamables y que provoca irritación ocular grave. O sea, que acá ya me está diciendo que si en caso de que el alcohol llegue a nuestros ojos, puede generar una irritación grave. Listo. Y acá el de prudencia, entonces que debemos de mantener alejados del calor. Yo le pongo acá pues todas las frases que yo tenga, H300, que era la que había acá, H225, perdón. Y acá en el formatico, entonces, yo pongo acá ya la cantidad almacenada, cuánto es que almaceno, cómo está el estado físico de ellos y me aparece la clasificación. Entonces acá en la IAR, que es la que me dice, la IAR es la Instituto de Investigación de Cancerología, esa IAR cada 4 años valida las sustancias químicas y saca un listado de ellas. En ese listado, ¿qué me está diciendo? Que sí, que el alcohol, que este concepto tiene una clasificación clase 1 para cancerígeno por el etanol, que fue en el año 2012. O sea, ¿que eso qué me quiere decir? Que ya la sustancia química sí está comprobada en humanos que genera cáncer. Y me dice que la exposición a las personas no debe ser más de 1000 partes por millón. Entonces acá ya me está invitando básicamente que a una de las actividades de prevención es básicamente hacer mediciones para saber cuánto tiempo de exposición está esa persona al alcohol. Pero pues digamos que si es solo la señora de aseo general, obviamente pues no vamos a tener que tener un recurso tan grande, solo podemos minimizar en que utilicen sustancias menos peligrosas que el alcohol, puede ser. Entonces yo pongo acá ya los controles que tengo y listo. Vamos a tener en cuenta. Entonces el primer paso, vamos en el primer paso que es realizar el inventario, ir a las hojas. El segundo paso es la ficha de datos de seguridad y el tercer paso, desarrollar las actividades con este formatico donde vamos a validar si la sustancia es peligrosa y qué tan peligrosa es. Después de realizar eso, determinamos el cuarto paso y es establecer las medidas de prevención. Entonces, esas medidas de prevención se me van a dar por sectorizar en mi lugar de trabajo cuáles de esas sustancias químicas tienen mayor peligrosidad.
El segundo paso es capacitar a los empleados en las sustancias químicas a las cuales están expuestos, que ellos conozcan los peligros y riesgos a los cuales están expuestos. Y el tercer paso es tener en cuenta cuando reenvasamos las sustancias químicas. Entonces, recordemos que si son sustancias químicas que reenvasamos, hay que rotularlas. ¿Y cómo se rotulan? Se debe de poner pictograma, información de frases H y P, fecha en que se rotula y responsable de la rotulación, para que las personas al ver esa sustancia química puedan conocer qué tipo de sustancia es la que están manejando. Y ya si de pronto vemos que en nuestra organización, por ejemplo, manejamos demasiadas sustancias químicas, alcohol o thinner, y hay unos límites permisibles, ya nos toca hacer medidas como, por ejemplo, si es el thinner, hay que mandar, si las personas están siempre constantes expuestas a un thinner, hay que mandarlos a descansar cada 6 meses, porque ya sabemos que al generar cáncer entran como en un estado donde ellos tienen que tomar mayor reposo del que las personas normales. Esas son como las medidas generales que debemos de empezar a tener en cuenta en materia de manejo de sustancias químicas. La invitación es que gestionemos esos peligros y riesgos desde las condiciones de la organización y siempre capacitemos a los colaboradores en las medidas de prevención que deben de tener en cuenta, teniendo también la brigada, que ya Luis Eduardo nos dio la información, esa brigada con conocimientos previos de qué sustancias son las que se manejan para poder que se active en casos de derrames, porque también debemos de tener en cuenta esos derrames, y para tener en cuenta en caso de que ya se haya materializado o que ya se hizo un incendio. Entonces, obviamente, si manejamos, por ejemplo, peróxidos en la organización, esos peróxidos no se pueden apagar con agua. Entonces, si yo conozco que en mi empresa tengo un peróxido, yo tengo que tener mecanismos y extintores para poder apagar este peróxido. Espero que les haya servido. Les vamos a dar el regalito de la presentación y de la inventario de las sustancias químicas. Muchas gracias.